¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy un tema muy interesante, como siempre, aquí en Línea Médica. Vamos a platicar todo sobre la farmacovigilancia. ¿De qué se trata este tema, farmacovigilancia? Vamos a verificar los fármacos, los tratamientos, los medicamentos que usted consume. Pero bueno, acompáñame a ver este reportaje. La farmacovigilancia es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información de nuevas reacciones adversas y prevenir daños en los pacientes. Los programas de farmacovigilancia persiguen los grandes objetivos siguientes: mejorar la atención al paciente y su seguridad en relación con el uso de los medicamentos, así como todas las intervenciones médicas y paramédicas. Mejorar la salud y seguridad públicas en lo tocante al uso de medicamentos. Contribuir a la evaluación de las ventajas, la nocividad, la eficacia y los riesgos que puedan presentar los medicamentos, alentando la utilización segura, racional y más eficaz, lo que incluye consideraciones de rentabilidad. Fomentar la comprensión y la enseñanza de la farmacovigilancia, así como la formación clínica en la materia y una comunicación eficaz dirigida a los profesionales de la salud y la opinión pública. Es una actividad compartida entre las autoridades sanitarias. Cuando un nuevo medicamento se comercializa, se debe evaluar a través del tiempo la relación beneficio-riesgo, haciendo énfasis en el riesgo. Es por eso que la farmacovigilancia juega un papel fundamental en la monitorización estrecha del comportamiento de los medicamentos en las poblaciones. Como le comenté, vamos a platicar todo sobre la farmacovigilancia y entonces es un tema muy interesante porque ¿qué estamos tomando de medicamentos? ¿Qué está tomando usted o algún familiar o algún niño, algún hijo que fue recetado por algún médico? O a veces ocurrimos a alguna farmacia a automedicarnos cuando sabemos que esto está totalmente prohibido y que a través de nuestros programas hemos dicho y hemos repetido muchas veces que la automedicación está contraindicada como médico. Hoy tenemos la presencia del doctor Enrique Rosales Galán. Él es médico del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, encargado de este gran programa de la farmacovigilancia. Bienvenido, doctor. Gracias, Rosales. muy amable, doctor Tapia. Bueno, para arrancar nuestra charla, farmacovigilancia, vamos a ver qué vigilan, qué se vigila en cuanto a los fármacos que se expenden, que se venden en las farmacias y fuera de ellas también. Sin embargo, vamos a iniciar, doctor, en dar a conocer qué es un medicamento, un fármaco. Dicen la gente, bueno, pues hablan de fármacos, medicamentos, sustancias. ¿A qué se refiere, doctor, esto? Sí, básicamente este programa es un programa muy interesante. Tiene ya algunos años que se ha instalado a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, a partir de un problema con un medicamento que existió y que se utilizaba en Alemania para las mujeres embarazadas, ¿verdad?, para evitar las náuseas o el vómito, la talidomida. Y curiosamente, después de utilizar este fármaco, se generó una desgracia a nivel mundial en donde tenían efectos secundarios o adversos al tipo de medicamento que estaban utilizando, y nacían niños con problemas, la focomelia. Esto genera una inquietud mundial y nace sobre ello. La Organización Mundial toma la batuta para poder generar alarmas y formar lo que es en sí la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se encarga primordialmente del comportamiento, de la acción y de la función de los fármacos. Un fármaco obviamente se conoce como un medicamento, puede estar elaborado tanto por remedios, ¿verdad?, plantas, puede ser elaborado por organismos vivos, lo que es actualmente la biotecnología, o por sustancias químicas,
Naturalmente que esto nos abre a nosotros la puerta para ver qué acciones o qué efectos pueden tener estos medicamentos en la gente, en los usuarios. Para poder ser aprobado un medicamento, pues obviamente tiene que pasar una serie de protocolos, y en la primera fase, naturalmente que se aplica o se hacen estudios pequeños, en grupos pequeños. En una segunda y tercera fase se incrementan los grupos pequeños, pero donde verdaderamente entramos nosotros como farmacovigilantes para ver cuál es la acción, el efecto. Nosotros vigilamos, aseguramos, registramos y evaluamos lo que es la acción de los medicamentos. Sabemos que los medicamentos es una cosa extraordinaria. Pueden ser benéficos, pero también en un momento dado hay que tomar en cuenta que pueden ser inclusive hasta mortales, de tal manera que pueden generar también reacciones o eventos adversos desde muy sencillas hasta muy graves. Claro. En este programa que se está llevando a cabo, que ya tienen, bueno, pues algunos años aquí en Aguascalientes, proyectos interesantes sobre el valorar esta vigilancia farmacológica, vaya, de los medicamentos. A nivel hospitalario, podríamos hablar qué es lo que se está haciendo, cómo detectar efectos secundarios de los medicamentos, tanto para los pacientes y, bueno, el que usa estos fármacos. Creo que su pregunta es muy interesante. Definitivamente creo que la finalidad de todos los que estamos involucrados en el área de la salud y nuestra preocupación más grande es qué reacción o qué efecto pudiera tener un medicamento. Y como usted lo comenta, a nivel hospitalario, nosotros sabemos que hay índices y hay estadísticas que nos hablan que potencialmente a veces las causas de los ingresos a hospitales por acción o efecto de un medicamento. Afortunadamente aquí en la entidad se han instalado y se han elaborado pláticas para todos los hospitales, tanto del sector público como privado, y en el hospital se forma lo que es un comité de farmacovigilancia. Están involucrados de lo que es la dirección del hospital, los médicos encargados de la prescripción del medicamento, enfermería, que para nosotros es el brazo derecho también, porque son las de primer contacto que detectan alguna anomalía o alguna reacción y se lo comunican al médico. ¿Qué más quisiéramos? Que todos nuestros hospitales ya contaran con este comité. Efectivamente, sí existen estos comités aquí en el Estado, primordialmente en el sector público, y aún así también tenemos participación del sector privado. Claro. La comunicación de estos riesgos implica, bueno, pues es una responsabilidad que hay que dar y merecer a los pacientes, más que nada a las personas que toman medicamentos. Menciónenos por favor algunas responsabilidades o comunicación, por ejemplo, de estos riesgos que pudieran tener. Claro, el médico encargado de la prescripción del medicamento de alguna manera tiene un compromiso. Al prescribir un medicamento hay que darle seguimiento a esa prescripción. El paciente se le explica la forma y el uso de ingerir este tipo de medicamentos y se le recomienda que en caso de presentar alguna reacción, por simple que sea, muchas veces damos por sentado que hay medicamentos en el área oncológica, por ejemplo, que llegan a presentar caída del pelo, que se le ponen las uñas negras, etcétera, que hay algún sangradito. De alguna manera son cosas que ya están en ocasiones previstas o conocidas. Sin embargo, como profesionales debemos de tener la obligación de dar esto para generar lo que usted comenta, una señal de alerta, que la gente sepa que con el uso de estos medicamentos potencialmente puede tener una reacción, un evento adverso que le pudiera dañar. Si oportunamente se informa de ello, nosotros estamos capturando esta información y después la transferimos y la publicamos. Claro. Me interesa, me voy a adelantar un poquito, doctor, seguramente nuestro teleauditorio está al pendiente, porque bueno, el tomar un medicamento contribuye
a que pueda tener reacciones adversas, reacciones secundarias, Sí, o vaya, no sentir este paciente que pudiera estarle haciendo daño. Y voy a esto porque, bueno, los medicamentos deben de tener una prescripción médica, o vaya, una receta, efectivamente. que lleve el contenido del medicamento, la dosis, la vía por la que se va a ingerir o a inyectar, qué sé yo, la edad del paciente y el diagnóstico, pero no únicamente me refiero a los antibióticos, sino que yo pienso, creo que debe ser para todos los medicamentos. Más sin embargo, muchas de las personas ocurren a farmacias o sea, a la tienda de la esquina para quitarse un dolor de cabeza, sin siquiera saber qué efecto va a tener. Vaya, le va a quitar el dolor de cabeza, pero no sabe qué secuelas pueda tener o qué consecuencias pueda tener este medicamento. Definitivamente creo que el punto que usted toca es de los puntos más álgidos y más importantes, que la gente sepa que la automedicación es un problema serio, y no solamente aquí en la entidad, sino a nivel mundial. Nosotros sabemos que aproximadamente en el estado tenemos un estudio que hicimos aquí en algunas universidades, en donde detectamos que más del 85-90% de las personas se automedican. Definitivamente no es nada nuevo, pero sí es conveniente darlo a conocer. Usted comentaba que van a la tienda de la esquina. Con el simple hecho de solicitar o pedir un ácido acetil salicílico, podemos dar el nombre comercial, pudiera ser aspirina o alguna otra cosa. Esto actúa obviamente a nivel de la coagulación, como un antiagregante de las plaquetas para formar el coágulo, puede llegar a provocar sangrados, puede llegar a tener problemas la gente que son bastante serios. Su pregunta relacionada a la prescripción del medicamento en forma razonada por un profesional de la salud, creo que es la mejor indicación que puede dar uno para evitar problemas de este tipo. Comenta usted relacionado a la automedicación, es frecuente y razonablemente existe una ley que marca la pauta, existe un reglamento que establece quién debe de prescribir y cómo lo debe de prescribir. Nosotros definitivamente respetamos la indicación de todos los profesionales de la salud, conocen sus pacientes, el tipo de enfermedad que tiene, la indicación precisa y el seguimiento que se le debe de dar. Esto se divide también, y lo marca la ley, en grupos los medicamentos. Hay medicamentos del grupo 1, haciendo un poquito de su conocimiento a la gente, que el grupo 1 son medicamentos controlados. ¿Y por qué controlados? Porque tienen sustancias que requieren de un control porque representan un riesgo. Y son de uso exclusivo en gente especialista que conoce la función, la acción y el efecto de esos medicamentos, y que con un uso racional salva vidas, pero con un uso irracional pondría en riesgo la vida. Entonces, este tipo de medicamentos se dan con un recetario especial. Este recetario especial tiene que ser autorizado en la Secretaría. Tiene que cubrir algunos requisitos que en su momento quizás fuera factible que los mencionemos. Y lo que usted establece, hay que ver la cantidad del producto, ¿verdad? El nombre genérico y el nombre comercial del producto, durante cuánto tiempo se debe de ingerir y el número de tabletas o soluciones inyectables que se deban de utilizar o vender o prescribir. Esos medicamentos llevan un control en un libro especial para registro de medicamentos controlados del grupo 1. Digamos que está supeditado exclusivamente a ciertas áreas y básicamente a nivel hospitalario, y en su momento, aunque no es indicativo exclusivo, pero se usa para médicos que están en quirófanos, para tratamientos en clínicas de dolor, gente muy especializada en áreas muy específicas, y no son de acceso al público común ni de prescripción de un médico que no cuente con este permiso.
Si me lo permite, vamos a ir a la pausa y continuamos en un momento más. Doctor, es interesante esta charla, este comentario. Estamos platicando todo sobre la farmacovigilancia, cómo vigilar medicamentos que usted puede estar tomando y que le puedan hacer daño. Más adelante vamos a tocar puntos interesantes en el que la automedicación es desastrosamente fatal, como ya lo comentó el doctor. Pero bueno, sigamos aquí. Volvemos. ¿Sabías que la prescripción y administración de medicamentos se realiza siempre bajo la consideración de su perfil de eficacia y seguridad? A la vez, se valora el beneficio que aporta un tratamiento médico a la salud de un paciente frente a los posibles efectos secundarios sobre la utilización de dicho tratamiento. Estos son generalmente tolerables. Estamos de regreso y bueno, platicando sobre la farmacovigilancia. Acérquese a su médico antes de que usted se automedique. Mire usted, hay muchos síntomas. Por ejemplo, mucha gente dice, me duele la rodilla. Gente de la tercera edad, gente joven, que siempre se queja de un problema de rodilla o qué sé yo, por decir. Sin embargo, se automedica, toma medicamentos como analgésicos, desinflamatorios, y que bueno, nosotros los conocemos de otra manera, y que no es el problema de la rodilla. Cuando va al médico y dice, es que tengo 3 años sufriendo de dolor de la rodilla, y el problema está en la parte baja de la espalda, oh sorpresa, esta persona puede tener una hernia de disco, puede tener una vértebra desviada, y le está dando el reflejo a la pierna. ¿Pero cuánto tiempo llevó automedicándose? Doctor, en estas cuestiones es importante relatar pues algunos ejemplos como este que he dado, que a veces las manifestaciones clínicas o los síntomas que tiene un paciente da por medicarse, por automedicarse, pero no sabe, vuelvo a repetir, las consecuencias que puede dejar un medicamento, doctor. Claro, es de todos conocido que mucha gente, síntomas que potencialmente pudieran ser sencillos o banales, consideran ellos que pues, con un medicamento que tomen, lo que usted comenta, un analgésico, un antiinflamatorio, y con eso me curo. Sin embargo, no sabemos qué tanto pueda repercutir tanto su padecimiento como el medicamento. De tal manera que la indicación que usted establece, pues yo creo que es lo ideal. Primeramente y antes que nada, que se haga una revisión con un médico, con un profesional de la salud. Él sabrá en qué momento, qué indicar, qué tipo de medicamento, durante cuánto tiempo y qué dosis. Cuando esto no se hace en forma razonada y el usuario, el paciente, acude con el vecino, con la comadre o va directamente a la farmacia, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿qué puedo tomar? Ingiere algún medicamento y nosotros vemos que ha habido pues desgracias muy graves. Hay enfermedades como el síndrome de Stevens-Johnson, de una reacción terrible en el cuerpo y que puede matar hasta el paciente. Problemas de coagulación dentro del organismo que provoquen sangrados severos. Problemas a nivel de órganos económicos, a nivel de corazón, a nivel de aparato digestivo. Entonces, definitivamente, para ello es necesario acercarse a un profesional de la salud, a un médico que conoce, que sabe y en qué momento, en qué cantidades. Porque demasiado fácil podríamos decir en alguna ocasión que hay gente que la simple buscapina porque presenta la butiliocina, trae un dolor y dice pues me tomo 1, 2 o 3 y en su momento llega a tener problemas hasta el miocardio, el corazón. Esto pues, definitivamente hay estudios que bien fundamentados, hay literatura, hay fuentes de información como Micromedex, que es uno donde se concentra el mayor número de reacciones o eventos a nivel mundial, y nos da la pauta para tener ese conocimiento y nosotros también transmitirlo a nuestros pacientes.
para que ellos a su vez tengan esa curiosidad, ¿verdad? Tengan ese concepto, esa idea de que no es tomar por tomar el medicamento. Y aunque parecen inocuos, aunque aparentemente no provocan ningún problema, llegan a desencadenar desastres verdaderamente terribles que ponen y que afectan directamente al usuario, en este caso al paciente, a la familia, porque lo involucra en lo económico, en las limitaciones funcionales, en el trabajo funcional, o sea que afectan todo lo que es un núcleo familiar. Por eso, de tal manera que sí es muy conveniente que hasta el chiquito, ¿verdad?, no dejar medicamentos al alcance y generar esa conciencia. Usted comentaba en forma muy acertada el hecho de que todos los medicamentos hay que ver en el envase secundario, en la caja, en el blister, o en la presentación que tenga, primero la indicación, qué acción o qué efecto nos puede dar. Y luego ahí se establece también un día, una fecha de caducidad y un tiempo, un laboratorio que lo produce. Y esto definitivamente, teniendo conocimiento de ello, ¿verdad?, nosotros se lo debemos de comentar a nuestro médico de confianza, a nuestro médico familiar, inclusive si es un familiar es médico, se lo comento, ¿verdad?, en las citas de consulta. Definitivamente esto es lo que nos va a prevenir, nos va a evitar que existan problemas serios y que pongan en riesgo nuestra salud. Le comentaba, las cajas contienen y dicen, este medicamento requiere de receta médica. La receta médica, obviamente, es un documento que prescribe, que utiliza un médico que tiene una cédula en calidad de patente, que hizo estudios, que conoce perfectamente bien su indicación, sus posibles efectos que pudiera presentar, y estoy de acuerdo. La ley marca el hecho de que estos medicamentos tengan una receta para su prescripción. Claro. Es importante todos estos datos, bueno, porque pues es algo serio, es algo claro, para la salud que afecta mucho. Y que bueno, la gente tiene que tener conciencia, ¿no?, de esta cultura que poco hay, en el desconocimiento de los medicamentos, de los efectos indeseables que tiene. Desconocen o porque hoy ven por los medios, ¿no?, electrónicos, ¿no?, ya saben cuando llegan a la consulta, oiga doctor, es que yo ya investigué que este medicamento sirve para esto y contiene eso, sí, pero no sabe la farmacodinamia, la farmacocinética, vaya, no sabe el efecto que produce en otros órganos, sabe que es para quitar la tos, para quitar el dolor, para quitar, no sé, las náuseas, el vómito, así es, pero que puede tener repercusiones. Pero bueno, ahí está otra de las preguntas que viene ahorita, que es muy común hoy día la gente o las personas. Bueno, yo sé que la economía no está muy bien y que bueno, siempre cuando prescribimos un medicamento de patente, vaya, original, como dicen los pacientes, ¿no?, y van a la farmacia y ustedes como farmacovigilantes de estos medicamentos dicen, oiga doctor, pues es que está muy cara la medicina, ¿será mejor el similar? Pero aquí hay una controversia total también en el desconocimiento de esto. Genérico, intercambiable, similar. ¿Qué es mejor? O sea, yo sé que ya quitaron algún nombre. así es. Pero, dice doctor, ¿me hará el mismo efecto? Me urge curarme en 2 días. Perdón. Me urge curarme en 2 días y quiero comprar el genérico, o el similar, perdón. ¿Qué es lo que usted me mandó? Que es muy caro. Pero yo me quiero curar porque tiene lo mismo. Y así me dice el que vende en la farmacia. Creo que su pregunta, le digo, las que ha hecho relacionadas con esto, la farmacovigilancia, son vitales. Y es muy conveniente que la gente esté enterada. Los medicamentos similares en la actualidad no existen. Nosotros sabemos que existe la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, que es la que se encarga de autorizar medicamentos. Y una de las ventajas en la actualidad es el hecho que se han autorizado medicamentos que son genéricos. ¿Qué quiere decir genérico? Que contienen el mismo activo que el innovador, o como el que usted comenta.
el original. De tal manera que para poder autorizar un genérico requiere de que sea analizado por un comité. Ese comité, obviamente, y hay terceros autorizados como la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay lugares en donde se hace el análisis, la evaluación en forma muy adecuada de estos medicamentos y validan la eficacia del medicamento, de tal forma que, qué bueno que me lo pregunta, para que la gente tenga confianza. Los medicamentos que están a la venta como genéricos, nosotros sabemos que hay laboratorios extraordinarios que tienen un control de calidad increíble, de tal manera que este tipo de laboratorios ya han sido evaluados, han sido analizados sus productos, y como genéricos ellos muchas veces, con la finalidad de que el producto no salga tan caro al mercado, le modifican o le cambian el nombre para meterlo como genérico, donde no se hace tanta publicidad, que lleva muchos costos y abarata mucho en costo el producto. Hay laboratorios que se dedican a hacer este tipo de medicamentos con un control de calidad excelente, y de esta manera nosotros sabemos y lo podemos recomendar en su momento que los medicamentos genéricos son buenos. ¿Por qué? Porque están previamente autorizados por una autoridad y por un comité científico en donde evalúa la actividad del producto del medicamento. Claro. Vamos a ir a la pausa, doctor, si me lo permite, y vamos a continuar con esto de la farmacovigilancia. Ya escuchó usted, bueno, pues tenga confianza en esos medicamentos que sean prescritos por médico y que lleve receta. Por favor, acuda con su médico si usted se siente mal, tiene algún síntoma. Es mejor hacer una valoración que la automedicación. Volvemos. ¿Sabías que la administración de un medicamento debe fundamentarse en la valoración que un médico hace de acuerdo con el perfil del paciente? El especialista prescribirá un medicamento adecuado, el más eficaz y seguro, considerando también los efectos secundarios que puedan originarse. Estamos de regreso y bueno, platicando sobre la farmacovigilancia con el doctor Enrique Rosales. Él es encargado de este programa con una buena trayectoria y que bueno, doctor, pues gracias por haber venido. La verdad que necesitamos muchas pláticas sobre esta nueva cultura, podríamos decir, nueva cultura en el conocimiento de los medicamentos, en el qué va a ingerir el paciente o aquella persona que va a buscar un medicamento, a veces sin receta médica, vuelvo a repetir, la automedicación. Y bueno, importantísimo hablar más que nada sobre los medicamentos tranquilizantes, psicotrópicos, que deben de estar muy bien controlados o muy vigilados, porque bueno, usted ahorita nos dirá los efectos que puede tener. Y bueno, pues en el corte que platicamos que algunos medicamentos como el paracetamol que daña el riñón, el corazón, tiene efectos devastadores y la gente no sabe. Sí, es importante, le digo, el hecho de que nosotros podamos en su momento dar o detectar señales y que las podamos transmitir y que la gente tenga conocimiento de ello, para nosotros es fundamental. Esto favorece nuestra salud, nuestro mismo proyecto de vida. Cuando no hay un control adecuado, nosotros sabemos que hay un abuso en el manejo, sobre todo los derivados benzodiazepínicos, y definitivamente se requiere de una receta médica y el médico es la única persona que la debe prescribir. Esos medicamentos se dividen en dos grupos, 2 y 3, y esos medicamentos obligatoriamente tienen que tener una prescripción médica con el nombre del paciente, ¿verdad?, la edad del paciente, y esta receta debe ser recogida en las farmacias. Nosotros hacemos una vigilancia con una visita directamente a las farmacias, en donde se les checa que ellos
tengan, ¿verdad? Desde la factura, la cantidad, el producto y los libros en donde se registra la entrada y salida de estos medicamentos. Se recoge la receta del médico prescriptor y se anotan los datos del usuario que va a canjear esta receta. Se le solicita una identificación oficial y definitivamente los efectos secundarios, y nosotros sabemos que relacionados muchas veces a la dependencia, a los psicofármacos, ¿verdad?, al uso o al manejo indiscriminado de ellos, y de alguna manera la ley lo establece y marca las pautas para que nosotros estemos y podamos hacer o actuar en su momento. Les digo, con una vigilancia, ya con programas establecidos aquí en el Estado, de hacer visitas periódicas de todas y cada una de las farmacias que venden este tipo de medicamentos. Porque debemos también hacer desconocimiento que hay farmacias que no venden estos medicamentos controlados. De tal forma que es otro tipo de permiso, es otro tipo de manejo, y las farmacias que los venden requieren de tener libros para registrar todos y cada uno de los medicamentos con los que ellos cuentan, a quién se lo venden, qué cantidad se vende, qué cantidad de producto tienen en existencia. Y así, como le comentaba, se tiene que recoger la receta del médico, nosotros hacemos un seguimiento, se les da un número consecutivo, se asegura el producto, se asegura la receta, se analiza, se establece y se ve. Si nosotros detectamos alguna anomalía, se les informa, se les notifica, ¿verdad?, a los dependientes, a los encargados, a los responsables directamente, o representantes de estas farmacias, en donde tengan cuidado y se haga un análisis de las recetas que ellos están recogiendo. Entonces, creo que dentro de lo que marca la ley, dentro de lo que se está haciendo aquí en el Estado, la vigilancia está establecida. Definitivamente quisiéramos llegar al ideal y que no existieran problemas y que se usara siempre en forma razonada, porque sabemos, y no es ningún secreto para nadie, que hay personas que obviamente pues los utilizan por abajo del agua o se los roban o no sé. Hemos tenido conocimiento de que hay a veces transportes que son robados, que llevan medicamentos y se van al mercado ilegal o se venden de forma inadecuada, y eso lo sabemos. Afortunadamente aquí en el Estado el problema no es tan serio. Y sí existe un control, se lleva un control con registro de todas y cada una de las recetas que se recogen de este tipo de medicamentos. No sé, el efecto que se ha presentado también en la conducción, cuando manejan, en la combinación de medicamentos con alcohol, y lo más novedoso que hemos detectado, que a últimas fechas hay estadísticas que así lo hablan y que así lo establecen, las bebidas energizantes. Y esto definitivamente es una bomba, es un riesgo. Nosotros sabemos que el índice de accidentes carreteros y el índice de accidentes automovilísticos son elevados. Y no dudo que en su momento exista o esté involucrada la toma de bebidas de este tipo con medicamentos o combinadas de esta manera, que nos va a provocar serios problemas e inclusive con riesgo para la vida de uno y de los demás. De tal manera que siempre estamos en la vigilancia del hecho, pero a veces es muy difícil nosotros detectar o determinar quién o cómo lo obtuvo, de dónde lo sacó y cómo se lo está tomando, ¿no? Esto es lo que hay que estar vigilando constantemente. Claro. Como que se ha formado ya, no un hábito, yo digo que es una adicción. Y si lo vemos desde este punto de vista de la adicción, no me refiero a medicamentos psicotrópicos, sino personas que van continuamente a la consulta mensualmente. Hablo yo de gente que está enferma, crónico-degenerativos, qué sé yo. Dolor, porque casi siempre van por dolor, la primera causa de consulta casi siempre es por dolor. Y que siempre el paciente como que al médico lo forza o lo presiona. Oye, doctor, es que vengo por mi diclofenaco. Oye, doctor, es que si no me receta diclofenaco no me voy a aliviar, no me controlo, no me quita el dolor. Oiga, doctor, vengo por el naproxen. Oiga, doctor, vengo por el paracetamol, sulindaco, toda esta gama de medicamentos. Y bueno, dejar aquí, ¿verdad?, aterrizar esto que ustedes están haciendo es algo muy interesante. Y después el abordaje o el estudio que ustedes hicieron, doctor, que han hecho, en el que qué medicamentos se consumen más, para que la gente sepa, el auditorio conozca
conozca y cuál es el rumbo de esta automedicación o de estos medicamentos que forzan al médico a que se los prescriba, porque hay que quitarle el dolor. Y cuando vemos, por decir un ejemplo, es un paciente con mucha obesidad, sobrepeso, le duelen las rodillas, y bueno, doctor, pues quíteme el dolor, pero el doctor le dice, oye, pero pues tiene que bajar de peso, porque la causa del dolor es su aumento de peso. Efectivamente. Y no va a estar 20, 30 años tomando un medicamento, porque esto le va a hacer daño. Esa es la cultura que hay que cambiar. Definitivamente creo que da en los puntos claves, naturalmente como profesional en la salud que es usted, tiene ese concepto bien establecido y qué más quisiera yo que todos tuviéramos esa idea, ese concepto. Efectivamente muchas veces la gente acude y se automedica por el síntoma, por la molestia que tiene en ese momento, sin saber que efectivamente pudieran ser potencialmente otro cúmulo de cosas. La obesidad es una de ellas y algunas otras con los malos hábitos o los trastornos o los excesos que puedan existir en su momento. De tal manera que si nosotros corregimos ese tipo de problemas, no vamos a requerir ni de medicamentos, y si acudimos con la persona indicada en su momento, yo siempre insisto que la única persona que está preparada, y de hecho una carrera actual de un médico pues no es sencilla, son 7 años o más, y en donde se requiere de mucha entrega, de mucho estudio y de mucha preparación, de tal manera que yo creo que la persona idónea, y debemos de generar esa cultura que usted comenta en la población en general, transmitirlo en las escuelas, en los colegios, en todos los niveles, sin que efectivamente para poder ingerir o tomar un medicamento se requiere primordialmente que haya un agente que nos evalúe y que nos diga si lo requerimos o no. En muchas ocasiones, no sé si sea prudente que yo le manifieste que en muchas ocasiones se reciben o se prescriben medicamentos en enfermedades diarreicas. En el 80% de las enfermedades diarreicas que se han prescrito medicamentos, aproximadamente solo el 10 al 15% lo requerían. Enfermedades respiratorias, que lo comentamos en algún momento usted y yo, que son procesos virales y que efectivamente recaen también dentro de un 80%, en donde toman o se prescriben medicamentos como son antibióticos y una serie de medicamentos que en su momento, bueno, pues la mayoría de los médicos conocemos, que no estaban indicados, ¿verdad? Curiosamente vemos que la estadística nos marca, y en algunos países, tanto de América, y hablamos de América desde el norte hasta toda la parte, hasta la Patagonia, ¿no? Toda América, el sur, centro, y sabemos que hay ese exceso, esa mala prescripción o ese mal uso de los medicamentos en forma indiscriminada. Y a veces cuando aún se prescriben el medicamento ideal, en forma adecuada, pero no es por el tiempo adecuado. Y no podemos a veces culpar al médico porque siempre lo culpamos, pero efectivamente es el apego o el conocimiento del mismo paciente de que pues, ya me siento bien, ya no me lo tomo, ¿verdad? Y esto genera también resistencia a los medicamentos porque cambian, modifican o se utilizan varios tipos de antibióticos. Eso también es una reacción, ¿no? Es un efecto adverso porque nos va a dar también una resistencia al medicamento, al padecimiento y complicaciones posteriores. Entonces también nosotros lo tomamos como eventos secundarios condicionados por la falta de apego al tratamiento, por la falta de reconocer, ¿verdad?, el hecho. Y por qué no también comentar que a veces la falta económica, ¿no?, la carencia del dinero, y esto limita también, porque se puede ir a alguna consulta o no se puede tener acceso a los servicios públicos, ¿verdad? Y es difícil, pero sí hay una serie de factores que están involucrados y que sí es conveniente que la gente lo entienda, lo conozca y lo sepa. Y en su momento lo mejor es decir, no me lo tomo, mejor acudo con mi médico. Y si me sale una ronchita, si me da comezón, ¿verdad?, pues se la comunico, porque eso es parte de lo que es la farmacovigilancia y son señales que están reportando. Porque si curiosamente hay más de 5, 6 o 7 personas que con un tipo de medicamento, usted comentaba, diclofenaco, algún antiinflamatorio, ¿verdad?, y tienen ese evento o esa reacción, entonces ya estamos hablando que potencialmente pudiera haber algún problema con el mismo medicamento como tal y reportarlo. Son señales de alerta, ojo, cuidado. Y esto nosotros lo podemos informar y a nuestros pacientes como forma obligatoria decirles,
infórmeme, avíseme, o en su caso, pues llamo yo al Centro Estatal de Farmacovigilancia, o llamo al hospital, o a quien tenga conocimiento de ello, ¿no? De esto vamos a platicar después de esta pausa, doctor. Es muy importante dejar aquí plasmado y aterrizado, como se dice, Claro. este número interesante, ¿no? Como el 066 de una urgencia, ¿no? Que se requiere la ambulancia. ¿A dónde se puede comunicar la gente en dado caso que tenga alguna duda sobre algún medicamento? O quiero yo saber qué efectos me puede dar este medicamento, pero después de la pausa lo platicamos. Con mucho gusto, claro. Estamos platicando todo sobre la farmacovigilancia. Siga con nosotros, es muy interesante que usted esté bien informado. Y cambiar esta cultura beneficiará para su salud. Volvemos. ¿Sabías que? En el ámbito mundial, por medio de la farmacovigilancia, se registran los datos que permiten evaluar el impacto que los medicamentos tienen con los pacientes, de tal forma que es posible conocer el nivel de seguridad y los efectos secundarios adversos, aunque estos dependerán en gran medida del perfil de cada persona sometida al tratamiento. Bueno, muy interesante la charla de la farmacovigilancia con el doctor Enrique Rosales Galán. Entonces, él es el encargado de este gran programa. Y bueno, en esta última parte habría mucho que platicar. Seguramente vamos a tener otras charlas, doctor, Claro que sí. para hablar ya específicamente de medicamentos especiales que se están consumiendo a basto. Y que bueno, no llevan un control. Sin embargo, si alguien, doctor, requiere... Antes de irnos a la pausa, platicamos que a dónde se pueden comunicar si una persona quiere tomar un medicamento o compró un medicamento y quiere saber qué efectos secundarios le pueda dar o pueda tener. No sé, comente al respecto sobre esto. Claro, nosotros aquí directamente en el Estado, como usted lo comenta, presido lo que es el Centro Estatal de Farmacovigilancia. Tenemos una línea que es el 910-7900, en la extensión 7361, en donde si hay duda, tanto para el uso o la acción o el efecto de esos medicamentos, o si le llegase a presentar o a dar alguna reacción o algún evento, que nos lo comunicara, nosotros tomamos en cuenta esto, lo notificamos al Centro Nacional. El Centro Nacional, previa evaluación que nosotros hacemos del medicamento, le damos un seguimiento y trazabilidad. Desde dónde viene, quién lo elabora, cómo lo elabora, en qué fecha se elaboró, qué número de lote específico tiene, qué fecha de caducidad tiene. Y eso también es importante que lo veamos después, de lo que es la caducidad y las caducidades. Entonces esto nos hace a nosotros hacer una búsqueda intencionada y ver si realmente existen ya informes sobre qué estos medicamentos están provocando o que pueden llegar a provocar un efecto adverso que potencialmente pueda ser grave o que puede ser una reacción tan simple, les decía yo, como una comezoncita o una erupción pequeña. Y esto es importante que se comunique. Se puede comunicar con nosotros. La otra, hay una página directamente en lo que es en la COFEPRIS, en donde directamente el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y la otra manera, que para mí se me hace más sencillo, es que acudan directamente con su médico. Su médico tratante definitivamente debe tener ya conocimiento de lo que se está haciendo aquí en el Estado, y si no, pues aprovechamos ahorita que el público nos está viendo, que le diga a su médico, oye, pues es que hay un lugar en donde tú puedes reportar, y dígale que este medicamento me hizo daño. Claro. De alguna forma creo que tenemos, y la obligación es de todos, la responsabilidad es de todos, de los que prescribimos, de los que tomamos, de los que los usamos y los vendemos. Entonces aquí estamos involucrados todos y la responsabilidad es de todos. Y si la gente que nos está escuchando y que nos está viendo nos pudiera ayudar y nos auxilie notificando
¿verdad? O avisando, informando que tal o cual medicamento le hizo daño. Esto nos llena y nos forma y nos da bases de datos para hacer una estadística más confiable aquí en el Estado. Tenemos estadísticas aquí en donde nos hemos dado cuenta que definitivamente durante hace unos 4 o 5 años el medicamento más utilizado eran los antibióticos. Afortunadamente, después de un acuerdo que hizo con la Federación y se exigía ya la receta y no se vende un antibiótico sin receta, no dudo que alguno por él lo saque, ¿verdad? Pero el control se ha llevado también que ha bajado hasta en un 20-30% la prescripción y el uso indiscriminado de antibióticos. Esto favorece a la población porque tenemos la confianza, podemos tener la confiabilidad de que me están indicando algo para que se me quite mi problema y puede ser útil. De otra manera, si se abusa en el uso de este tipo de medicamentos, al generar resistencia se va a seguir utilizando y vamos a tener enfermedades mucho más difíciles de tratar, con problemas mucho más serios que se nos presenten, y es usarlos en forma irracional. De tal manera que si nosotros generamos esa conducta, ¿verdad?, y esa cultura de denunciar o de informar o de reportar o de manifestar, este medicamento me hizo daño. Y sí los quiero involucrar a todos verdaderamente, porque nosotros sabemos que cuando un medicamento nos hace daño, no es solamente a mí, repercute en el ámbito y en el núcleo familiar, en lo económico, en el trabajo, en las funciones laborales diarias, en la casa, en los hijos, en la madre, en los padres, etcétera. Entonces es un problema muy serio y la automedicación es parte de ese problema y debemos generar esa confianza para que cuando nosotros nos atrevamos a tomar o ingerir un medicamento, debe ser prescrito por un profesional de la salud, por un médico, ¿verdad? De tal manera que si es conveniente que tengamos en la mente también no culpar, sino ser responsables de nuestras acciones y también como responsable de que voy a ingerir un medicamento, lo debo tomar en el tiempo y en la dosis que mi médico me lo está prescribiendo. Y esto definitivamente nos va a ayudar a tener menos eventos, menos reacciones, una mejor salud y una proyección hacia la sociedad, pues de ser más viables, de ser más laborables, de tener menos problemas. Claro. Yo quisiera aprovechar este último minuto que nos queda en invitar a los compañeros médicos a que, bueno, pues actualizarnos más que nada en esto de los medicamentos, al ser utilizados con una responsabilidad más que nada. Estamos ante cuerpos humanos, seres humanos, Claro. en el que disminuir esta incidencia o esta prevalencia en datos que nos ha dado que cómo se manifiesta el dar antibióticos, el dar analgésicos, el dar antigripales, etcétera, pues pueden llevar consecuencias fatales, como ya lo comentó. Entonces, yo quisiera hacer alusión a los compañeros médicos, pues una actualización, doctor, para que los que nos están viendo, y bueno, gente de universidades, a los alumnos de medicina, involucrar estos programas que ustedes están inmersos en esto, en dar clases en lo que es sobre los medicamentos, ¿no? La farmacología, importantísimo para cambiar este rumbo, doctor, cambiar este rumbo del conocimiento de los medicamentos. ¿Qué estamos tomando que nos curan o que puede ser fatal? Y dejar esto en claro también de que algunos medicamentos que ingerimos, no todos curan o son falsos. Ha tocado otro punto muy interesante. Nosotros sabemos que a nivel mundial hay miles de millones de pesos en medicamentos que están falsificados. Definitivamente este es un problema serio, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta, tenerlo en mente y pues naturalmente creo que parte de la participación de todos los médicos debemos de sentirnos involucrados y comprometidos a que cada día tengamos un análisis más profundo de lo que nosotros prescribimos y no nos cuesta trabajo y que no nos dé pena decir, pues en este momento no sé, pues voy a librito a ver, y eso Claro, es válido. es actualización. Más vale decir no sé, ¿verdad?, que cometer un error. Y esta manera también es para actualizarse, nos sirve para estarnos actualizando, para estar viendo y darle seguimiento mismo a nuestros pacientes con el tratamiento que nosotros instalemos, y esto
debemos de saber que nuestra responsabilidad no termina con la receta. Hay que darle seguimiento y hasta dónde, cómo y cuándo, qué es lo que te pasó y cómo te resulta. Y ves si te hizo daño o, en su defecto, si esto te curó. Y lo que usted comentaba, y creo que de alguna manera nosotros sabemos que los medicamentos curan, pero también no muchos sabemos que también los medicamentos pueden llegar a matar, ¿no? Claro. Y esto, pues, ojo, cuidado, hay que tener cuidado y hay que hacerlo siempre con un uso racional. Claro, y como dijo Hipócrates, ¿Verdad? también el padre de la medicina, ¿verdad? Que tu medicamento sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Gracias, doctor Es un placer. Enrique Rosales, Muchas por haber gracias. estado con nosotros, muy amable. Un placer. Gracias por haber Gracias, estado con muy nosotros. amable. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuídese mucho, no a la automedicación, vaya con su médico.